Hola mis queridas chicas hermosas, ¿cómo están? Me siento muy feliz por tenerlas aquí y estoy muy emocionada porque hoy les voy a platicar un poco de mi historia, por qué razón elegí México como un destino para vivir. Todo empezó cuando estaba muy chiquita, tendría como 6 años más o menos. Mi abuelo materno, que amaba con todo mi corazón, me cuidaba mucho. Y ya que mi abuela y mi mamá trabajaban durante el día, y él me llevaba y me recogía del jardín de niños, en aquel entonces me acuerdo que estaban muy de moda las telenovelas latinoamericanas. Yo creo que en todo el mundo se expandió su fama. Me acuerdo que mi abuelo me recogía del jardín de niños y después regresando a la casa veíamos telenovelas. No sé exactamente la primera telenovela que vi, pero entre algunas son Esmeralda, María del Barrio, y con claridad puedo ver y recordar la serie que me emocionaba tanto. Se llama Rosalinda, y los dos con mi abuelo disfrutábamos mucho de nuestra compañía y de la serie. Les digo que a mis 6 años no sabía ni una palabra en español, ni cuál era este lugar tan misterioso que quería conocer. Y dentro mío me dije, yo algún día voy a visitar el lugar de Rosalinda. Ya después pasaron los años y la idea se esfumó, aunque siguió presente en mi corazón. Puedo admitir que de pequeña me sentía muy atraída por el idioma y por eso en la escuela me suscribí a clases de español y después en la secundaria estudié en una escuela bilingüe. Hasta aquí bien. Después en la secundaria, a mis 14 años, encontré una canción en una plataforma de videos que era muy popular en aquel entonces en Bulgaria. Y esta canción se llama Cero Parecer y es del grupo Rebelde. No sé ni cómo me topé con esta canción, ni sabía yo que eran mexicanos. Después de un tiempo me enteré y era cuando me di cuenta que lo que estaba dentro mío poco a poco empezó a salir a la luz. ¡Ay, no! Y cuando se separó el grupo RBD, creo que era en 2009, yo seguí escuchando sus canciones y hasta el día de hoy me encanta poner su música. ¿A qué me refiero con esto, chicas? Lo que es para uno, la vida se lo va a demostrar dándole señales. Las señales son las coincidencias, los momentos que se presentan con un significado. Nos cuesta mucho trabajo a veces interpretarlas o de plano las ignoramos. Pero ojo, nunca hay que forzar las cosas porque todo llega en su debido momento. Y fíjense cómo es la vida. El universo conspira los deseos que tenemos, que hemos abandonado a lo mejor, porque nos indica que algo sigue siendo parte de nuestro ser, aunque no nos demos cuenta. Y en algún momento abrimos los ojos y nos damos cuenta, nos decimos, sí, por eso pasé por todo esto, por esa razón me he sentido así y asá. ¿Están de acuerdo que cuando desesperadamente queremos algo, el universo conspira para que suceda? Pónganme abajo en los comentarios si se han sentido así en algún momento de su vida. ¿Cómo se sintieron en aquel entonces? Regresando al tema, siempre he tenido muchas ganas de conocer a un país latinoamericano. Se me parecía muy exótico, muy diferente, con una riqueza cultural. Y hace años después decidí hacer algo al respecto a mi sueño. Primero con mi mamá fuimos de vacaciones hace 3 años a Cancún. Regresamos a mi país, Bulgaria. Y es justamente cuando me di cuenta de que yo quería regresar a México. Por motivos familiares yo tenía que estar en mi país, tenía que seguir con mi vida, me iba a casar. También sentía mucho agradecimiento y respeto por mi familia porque durante toda su vida me han dado todo el amor, la educación, su cariño. Ni hablar de ir a otro país. Sabía que esto le iba a decepcionar mucho a mi familia y sentía la obligación de quedarme en Bulgaria. Un año después se me abrió nuevamente la oportunidad de ir a Cancún, pero esta vez sola. Y así compré el boleto, pero esta vez no avisé a nadie. Qué irresponsable de mi parte, de verdad. Dejé a mi familia y mi comprometido así con la boca abierta cuando se enteraron de que yo iba a regresar a Cancún, a México, sola. Les comenté mi decisión 2 semanas antes de irme
y no estuvo nada bien. No me juzgo, por supuesto, pero aprendí que no está bien ocultar algo tan relevante e importante. Y chicas, les recomiendo que si quisieran viajar, siempre antes avisen a sus seres queridos. Puede ser que les juzguen, que les critiquen, o en el mejor caso, lo acepten, pero es mejor ser claros. No hay nada mejor que ser honesto. No tengan miedo de decir su opinión o expresar sus sentimientos, sobre todo con su familia. Bueno, fui a Cancún y después de 6 meses tenía que regresar nuevamente a Bulgaria porque no tenía permiso de quedarme más tiempo. Como un turista europeo tienes permiso de quedarte como máximo 180 días, son 6 meses. La pasé súper genial en Cancún, conocí a varias personas, gente con la que sigo en contacto, viví tantas experiencias, pues ni quería yo regresar, pero tenía que hacerlo porque no tenía el documento y el permiso de quedarme más tiempo. Regresé a mi país muy cambiada y con una visión más abierta. Chicas, un proverbio chino dice que quien regresa de un viaje no es la misma persona que partió. Ya regresando estaba muy clara en mi decisión de regresar a México e intentar quedarme. Pero mi familia estaba en contra de todo esto porque irme a otro país significaba dejar a mis seres queridos. Pero yo me mantuve clara en mi decisión a pesar del rechazo de mi familia. Así es como regresé a México meses después y cambié varios lugares para encontrar mi lugar donde quería quedarme. Primero estuve en Ciudad de México, en Puerto Vallarta, y al fin me topé con una ciudad que me recomendó un amigo cercano, y es Querétaro. Aquí estoy hasta el día de hoy. Bueno, chicas, esta es parte de mi historia. Muchas gracias por escucharla, y no olviden que si realmente quieren algo, no hay que dejarlo por nadie. Hay que seguir con nuestros sueños, planes y objetivos, pero siempre con mucha conciencia y cuidarse de las amenazas que se pueden presentar en el camino. Hablando de viajes, me gustaría darles algunos consejos que les pueden servir a la hora de planificar un viaje. Antes de viajar es muy importante fotocopiar las tarjetas de crédito, débito, los pasajes, seguro de viaje y documentos que son importantes y que vas a llevar. Y te vas a sentir mucho más seguro y tranquila si envías todo esto en tu correo electrónico. Puedes subirlo en Dropbox o en Google Drive. Comprueba la validez de tu pasaporte. Algunos países requieren que el pasaporte sea válido 6 meses después de la fecha de regreso. ¿Ya elegiste tu destino? Pues qué bien. Ahora investiga los requisitos de visado y viajar y las normativas del país donde vas a ir. También te dejo en los comentarios, en la descripción del video, un enlace donde puedes checar cuáles son los requisitos de cada un país. Si se requiere una visa, si se requiere un pasaporte o solo tarjeta de identidad. También hay lugares donde requieren visa antes de salir de tu país, o puede ser que te la den en el momento cuando llegues en el país de destinación. Compara los precios de diferentes aerolíneas antes de comprar un boleto de avión. Yo te recomiendo que busques directamente en la página web de la aerolínea. Vas a conseguir un boleto al mejor precio. Y también, si lo que quieres es encontrar un boleto más barato, puedes buscar unos meses antes de tu viaje, porque la mayoría de las veces están a un mejor precio. También es recomendable que tengas un seguro de viaje que puedes contratar antes de viajar. Este tipo de seguro a menudo incluye servicios de atención médica en el extranjero, incluyendo hospitalización y traslados de emergencia. Ahora reserva tu alojamiento. Pero antes pregúntate dónde quieres estar. Si quieres estar en un lugar más tranquilo, o prefieres el centro o en los alrededores. Si quieres estar en la playa, si vas a estar en la playa o más alejado. Dependiendo de la duración de tu viaje, investiga y compara los precios en diferentes páginas y lugares. Por ejemplo, puedes escoger Airbnb o Booking. Yo prefiero Airbnb porque disponen de diferentes opciones. Por ejemplo, si quieres, puedes compartir un departamento con alguien más, un cuarto solo para ti. También cuentan con hostales.
Si dispones de una cuenta bancaria, te recomiendo que avises a tu banco de tu salida, porque a veces a la hora de usar tu tarjeta en un lugar diferente del tuyo, te lo pueden bloquear y puede ser considerada como actividad sospechosa. Investiga muy bien el lugar donde vas a ir. Ten en cuenta que varios lugares disponen de información de las zonas seguras y las que debes evitar. También investiga muy bien antes de tu salida acerca de la moneda, del país, del idioma, los lugares que quieres conocer y los lugares que no te puedes perder por nada del mundo. También mira fotografías, pregunta en varias páginas acerca de las experiencias de diferentes personas. Durante el viaje es importante estar organizado con lo que quieres hacer, comprar y hacer. Y una buena planificación te va a ayudar mucho. Otra precaución importante al viajar es saber a quién llamar ante una emergencia. Consigue la información del contacto de la embajada, de la estación de policía o el consulado en el país donde vas a ir. Lleva dinero en efectivo. Te recomiendo que investigues cuál es la moneda del país donde vas a ir y también cambiar una cantidad antes de tu salida. Lo puedes hacer en una casa de cambio, pero ojo, no tienes que cambiar toda la cantidad antes de irte al país. Puedes hacerlo también en tu llegada. Ahora toca hacer tu maleta. Qué bien, pues lleva siempre lo necesario. Pero si vas a un lugar donde hace más calor, por ejemplo en la playa, considéralo y lleva ropa más ligera. Si vas a ir a un lugar donde hace más frío, también siempre lleva contigo suéter o chamarra. Y si vas con una maleta de mano de 8 kilos, ten en cuenta que la mayoría de las aerolíneas no permiten más de 100 mililitros de líquidos. Por eso puedes conseguir unas botellitas chiquitas de plástico en Amazon o en una página web donde puedes poner líquidos hasta 100 mililitros. También pregunta de las tarifas de roaming ofrecidas por la compañía telefónica. Aquí cuentas con varias opciones. Puedes detener temporalmente tu plan que tienes o simplemente llevar tu tarjeta y usarla en caso de que la necesites. Comunícate con tus contactos con frecuencia para que sepan que estás donde supuestamente estarías. Es importante que revises tu documentación antes de viajar. Te puede salvar la vida y tu tranquilidad tener una copia física o digital de tu documento, de tu boleto, de tus seguros de viaje, como te mencioné anteriormente. También cuida tu dinero. Es normal que te sientas muy emocionada por tu viaje, que quieras comprar y comer y probar de todo, pero no te excedas. No compres cosas que no necesites, ya sea porque son muy costosas o sean difíciles de empacar o se pueden romper en el trayecto. Lleva solo lo necesario cuando sales a la calle. Puedes llevar en efectivo y dejar tu tarjeta en tu hospedaje. Usa una tarjeta de SIM local que puedes recargar con un saldo. Así ahorrarás dinero y vas a estar siempre conectada cuando lo necesites. Organiza cada día para conocer un nuevo lugar. Puedes revisar e investigar en TripAdvisor las diferentes opciones o también recomendaciones y consejos de personas que ya visitaron el lugar. Mantén a alguien informado de tu paradero. No es importante que sepan todos los pasos que das, pero es prudente que sepan tu ubicación actual. Y es muy importante que uses transporte público seguro o taxis autorizados. Evita tomar taxis o transporte público que no estén autorizados. También confía en tus instintos. Si algo no se siente bien, si no te sientes segura, aléjate del lugar y busca ayuda. Y sobre todo, confía en ti. Espero que la información que te acabo de dar te haya sido útil. Y por último, pero muy importante, cuídate mucho durante el viaje y mantén los ojos bien abiertos. Y ahora solo te toca disfrutar de tu viaje. Enjoy. Chicas, les dejaré en la descripción un enlace de Canva donde pueden ver diferentes diseños de planificador de itinerarios y así pueden planificar su viaje. Déjenme en los comentarios si están planeando un viaje o dónde les gustaría ir, cuál es ese lugar tan soñado que quieren visitar. Esto fue todo de mí el día de hoy, chicas. Muchas gracias por acompañarme. Ahora les invito a que se suscriban al canal, dejar su comentario, seguirme en mis redes sociales, darle like al video si les gustó y nos vemos en el próximo video. Les mando un besote. Chao.